de olvidar, eso era importante. La invitación a estar hoy presentes aquí y que se destinaran este rato, este tiempo para acompañarnos, para nosotras es como un placer enorme poder estar en este espacio y ser partes de esta conversación y de este aprendizaje que venimos a compartirles. Por eso nos gustaría conocer, en primer lugar, cuáles son las razones por las que han decidido sumarse en esta tarde, noche aquí en Argentina, tardecita en Perú. Y para eso los y las invitamos a que a través del chat puedan ponernos, bueno, ¿qué es lo que les ha llamado la atención de esta conversación que estamos invitando y que estamos abriendo a partir de la invitación de Fabiola? ¿Por qué están acá? ¿Cuál es la razón? Y por ahí, mientras nos van compartiendo sus motivos para estar a través del chat, quiero ampliar un poquito la presentación que Fabi hizo de nosotras tres y contarles un poco más de Runa. Runa, además de ser nuestro proyecto y ser este equipo, estas tres integrantes formamos Runa, también es un modelo de gestión del cambio. Y cuando hablamos de modelo de gestión del cambio, de lo que estamos hablando es de una propuesta metodológica que ya les vamos a dar algunas pistas, que nos permite acompañar a las personas a través de los procesos de transformación que se viven en las organizaciones. Runa es el resultado de toda la experiencia que las tres traemos de trabajar más de 17 años en distintos ámbitos de la gestión de personas y específicamente del cambio, y todo ese recorrido por formación, por desarrollo profesional, por comunicación, lo hemos ido volcando en esta propuesta metodológica. Así que a nivel profesional, venimos del mundo de la comunicación y de la psicología, de la tecnología, no, justamente eso es lo que nos falta. Esa es la parte que aprendemos al lado de otras personas. Venimos del mundo de la comunicación y de la psicología, y las tres, además, estamos formadas y certificadas como coaches ontológicas, así que hemos integrado también toda esta experiencia a este escenario. Y un poco la invitación específica de este espacio, por ahí, a ver, veo que ha entrado un comentario. Fabi por ahí nos plantea que su intención es aprender cómo gestionar el cambio. Si alguien más tiene por ahí una razón, un motivo por el que está, es bienvenido, bienvenida que lo sume en el chat. Específicamente el espacio de hoy tiene como punto de partida una pregunta que en algún momento nosotros también nos la hemos hecho y que nos la seguimos haciendo todos los días. ¿Cómo gestionar procesos de cambio efectivos en las organizaciones hoy? Y un poco desandando y desanudando esa pregunta es que hemos armado esta presentación. Adelantamos que no hay una sola manera de responderla, ¿sí? Hay diversas respuestas que podemos dar a este interrogante. Y incluso a partir de este interrogante pueden surgir diversas hipótesis y propuestas. Y Runa, el modelo Runa, viene a ser una de ellas, digamos, aquella que hemos construido nosotras, pero por supuesto que existen otras. Entonces, en este espacio lo que le vamos a compartir es lo que para nosotras son el ABC o los elementos básicos que tenemos en cuenta a la hora de gestionar. Nobleza obliga, es una introducción, no nos vamos a meter en detalle, no podríamos hacerlo en una hora de conversación, pero vamos a tratar de entregarles al menos las pistas principales que para nosotras son esenciales a la hora de acompañar un proceso de cambio con el foco puesto en las personas. Y el otro punto que también nos parece fundamental, así como los pasos, nos parecen fundamental las habilidades de quienes decidimos profesionalmente dedicarnos a esto, las habilidades de las personas que necesitamos, las personas que gestionamos procesos de cambio en las organizaciones. Porque hay un método, pero no es una actividad mecánica, no es aprender sencillamente a seguir una serie de pasos, sino que en esto de gestionar cambios hay mucho de trabajo artesanal, y a medida que lo vamos diagramando en función de la escena, ¿no?, en la que nos encontramos. Entonces desde ahí también vamos a desandar un poco el camino de entender 2 o 3 habilidades claves que tenemos que entrenar si nos queremos dedicar a esto.
Chicas, no sé si ahí fueron entrando algunos comentarios en el chat. ¿Quieren Sí, compartir? fueron entrando, hay interés en conocer las herramientas, qué recursos se pueden usar para hacer gestiones de cambio efectivas, cómo innovar también, dice Dante, y ampliar estrategias. Se ve que Dante algo ya sabe y quiere llevarse alguna estrategia nueva. Justo acaba de entrar otro que nos está diciendo que no logro identificar quién lo escribió. En mi caso, la empresa donde trabajo ya no realiza operaciones está en proceso de cierre, así que en unos meses ya no tendré trabajo y estaré en un cambio total. Bueno, súper interesante cómo atravesar un cambio de manera personal, ¿no? Sí. Así que, bueno, quizás algunas de estas Bueno, expectativas las podemos ir abordando. ojalá haremos nuestro mejor intento. El chat va a estar abierto durante toda la conversación, así que las dudas que les vayan surgiendo las pueden ir depositando ahí y la intención es que al final de la conversación, de la presentación, nos tomemos unos minutos para conversar sobre aquellas inquietudes que puedan surgir. Mari, Sheila era la persona que estaba escribiendo esto, no le veía el nombre y ahí después lo logré ver, así que gracias por el aporte, Sheila. Marina, Mari, querida, todo listo, la Vale. presentación para ti. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Un gusto enorme para nosotras poder acercarles este mini resumen de qué es la gestión del cambio y también motivarlas a que conecten porque es una profesión la gestión del cambio y la realidad es que hoy hay una demanda muy grande de profesionales que lideren procesos de cambio, que acompañen a empresas a liderar procesos de cambio porque, bueno, hace falta, todos sabemos que estamos en procesos de transformación gigante en el mundo organizacional y termina siendo entonces esta nuestra profesión, nuestra disciplina, una linda oportunidad para encontrar ahí quizás un nuevo rumbo de especialidad o de trabajo. Siempre arrancamos con el mismo chiste cuando hablamos del ABC de la gestión del cambio, decimos, bueno, les hemos mentido. No hay un ABC, hay un ABC de EFG de la gestión del cambio. Es una disciplina que implica muchas actividades y lo que queremos hacer justamente en este ratito que vamos a compartir es abrir ese paraguas para ustedes, para que vayan viendo que seguramente algunas cosas las han escuchado y hasta quizás las hacen y no saben que están dentro del marco de la gestión del cambio y otras quizás no las han escuchado hasta ahora o no las han incorporado. Así que esa va a ser un poco la invitación, ir acercando un pequeño concepto y una herramienta. No la vamos a desarrollar la herramienta, pero sí la vamos a dejar ahí picando, ¿sí? Y en este picando es para que a futuro puedan ustedes con curiosidad buscar, informarse o formarse. Pásame por favor a la que sigue, Lauri. Y un poco lo que nos gustaba con mostrarles estas imágenes, los invito a que lo vean un segundo, si alguna vez les pasó esto de que al menos haya dos miradas sobre una misma situación. ¿Sí? Esto de decir, pero estamos mirando lo mismo y yo miro un 6 y vos estás mirando un 9. ¿Sí? Y estoy en el segundo y la vida me sonríe y de golpe digo, no me sonríe, se está riendo de mí. Es la misma vida, pero que me mira desde una cara o me mira desde la otra. Y si alguna vez te pasó, es porque eso es lo que nos trae en este mundo de cambio, es decir, por lo menos cuando un cambio está sucediendo como mínimo, y les diría que como muy, muy, muy mínimo, hay dos miradas. ¿Sí? Y en esto de hay dos miradas es decir, bueno, entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es en este ABC? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tengo que entender si me voy a meter a gestionar el cambio? Que tengo que siempre partir de buscar unificar o consensuar una primera respuesta, y esa primera respuesta es de qué hablo cuando hablo. Y en este de qué hablo cuando hablo hay dos lindas preguntas para responder. Una es de qué hablo cuando hablo de cambio. ¿Sí? Y en este de qué hablo cuando hablo de cambio, ahí Lau, si me querés ir cambiando a medida que voy, así no te tengo que ir pidiendo y cortando, por ahí suma. Y en este de qué hablo cuando hablo de cambio, me estoy refiriendo a que cambio es eso que está en movimiento.
¿sí? Eso que pasa de un estado a otro. Lo lindo de pensar en que existe el cambio es pensar que hay vida, ¿sí? Lo único que no cambia es aquello que ya no tiene posibilidad de moverse. Entonces, mientras haya probabilidad ahí de interactuar con otros elementos, va a haber cambio posible. Cuando hablamos de cambio en la organización, pasamos al lado derecho de esto que les estamos mostrando, que es pensar que en las organizaciones no cambia nunca una sola cosa, ¿sí? Si cambia la tecnología, va a impactar en los procesos. Si cambian los procesos, va a impactar en la tecnología y también va a impactar en la estructura de la organización. Y siempre, y de manera prioritaria y de manera transversal, va a impactar en las personas. Las personas son las que pueden promover que el cambio suceda, hacer que el cambio suceda más lento y siempre van a ser las protagonistas. Entonces, si bien en los modelos de gestión del cambio en general, cuando hablamos de cambio, las personas son un elemento más, nosotros los invitamos a pensar que las personas somos el elemento motor de cualquier cambio, protagonista. Y eso también un poco distingue al modelo que hemos creado. Entonces, cuando ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos de cambio, la pregunta que se viene es de qué hablamos cuando hablamos de gestión del cambio. Y acá ya sí viene un poco más a pensarnos en la disciplina y desde lo profesional y en el mundo organizacional. Y cuando hablamos de gestión del cambio, hablamos de una manera organizada e integrada de coordinar a las acciones que son necesarias para que las personas y por ende la organización adopte el cambio propuesto. Fíjense que es precisa, pero es amplia la definición, porque cuando digo que gestión del cambio es una manera organizada, esa manera va a ser en función al cambio que corresponde. Nunca va a haber una misma manera tal como lo dijo Lau, no va a haber algo enlatado jamás, pero sí incluye integrar y coordinar distintas acciones que les permitan a las personas, como decía yo recién, las protagonistas de que un cambio se mueva, y que las personas seamos las que traccionemos el cambio en la organización. De eso hablamos cuando hablamos de gestión del cambio. Entonces, en estos primeros básicos del ABC que les queríamos traer hoy, el primer básico es entender esto, de qué hablamos cuando hablamos. Y ahora sí podemos pensar que una vez que ya sé que la gestión del cambio es una manera integrada, organizada, digo, ok, ¿por dónde empiezo? Y en este por dónde empiezo, digo, bueno, ordenando. ¿Sí? Si bien los imprevistos van a aparecer, la incertidumbre siempre va a estar presente, la flexibilidad siempre va a estar presente, hay etapas y hay etapas que nos van marcando y nos van guiando en por dónde ir, por dónde empezar. Y en este por dónde empezar es cuando alguien dice, che, este cambio es lo suficientemente grande para que lo ordenemos y lo tratemos de cursar de una manera coordinada. Y ahí aparece la primera etapa, ¿sí? Esto de ponerle nombre y apellido, decimos nosotras en el equipo. Le pongamos nombre y apellido al cambio que queremos gestionar. Una vez que le pusimos nombre y apellido al cambio que queremos gestionar, tenemos el primer problema resuelto y nos vamos a otro de los básicos de la gestión del cambio, que es entendamos de qué se trata este cambio. Fíjense que acá nosotros decimos, bueno, una vez que yo pude ponerle nombre y apellido, ahora quiero profundizar un poquito más para después poder dibujar una estrategia, ¿sí? Y en esto de poder entender un poquito más es tratar de profundizar para poder tomar decisiones con información. ¿Y qué es esto de profundizar? La etimología de la palabra entender es súper interesante porque entender significa extenderse para adentro. Es como ir bien a la raíz, bien a lo profundo, para después desde ahí poder salir como más seguro, como más firme. Y la herramienta para entender es el diagnóstico, ¿sí? Y en el diagnóstico aparecerán un montón de elementos que nos ayudan a diagnosticar. Una entrevista, encuestas, observación en el campo, un montón de acciones que yo voy a hacer para traer información y decir, bueno, ¿qué hago para que este cambio se traccione de una manera prolija, ordenada, eficiente, como decía alguien en el chat? Sin embargo, entender no es saberlo todo. Eso es lo importante. Si yo les tuviera que dar
2 tips en este primer puntito de qué hablamos cuando hablamos de entendimiento, es que es ir hacia tratar de reunir y organizar toda la información para poder tomar decisiones, pero no significa que me lleve todas las respuestas, sino que me voy a llevar algunas preguntas sin responder que también voy a saber que van a estar ahí presentes. Por eso entender también es ser un poquito humildes y saber que no vamos a tener todas las respuestas, y aún así, ¿qué tenemos que hacer? El cuarto paso, que es el que viene a continuación, que es, bueno, con la información que tengo, ahora que entiendo, ahora que fui a lo profundo, ahora que sé qué información no tengo que empezar a tomar decisiones. Y en esto de empezar a tomar decisiones aparece la estrategia. Cuando hablamos de estrategia, quizás la metáfora más linda para hablar de estrategia es pensar en el juego de ajedrez, que probablemente no todos lo jueguen, pero estoy segura que todos lo conocemos al ajedrez. Y el ajedrez se dice que es un juego de estrategia porque todos parten desde absolutamente las mismas posiciones, pero con una estrategia distinta en la cabeza. Y esa estrategia se va amalgamando a lo que va pasando en la realidad que yo voy leyendo, a la que le voy aportando información en función, mi contrincante va elaborando su propia estrategia y va moviendo la ficha. Entonces yo ratifico y hago el movimiento que tenía previsto, o decido no hacerlo para hacer otro porque vi una oportunidad que hasta este momento no tenía. La estrategia en la gestión del cambio es exactamente lo mismo. Una vez que yo diagnostiqué y tengo mi escenario definido de por dónde viene el cambio y por dónde lo quiero llevar, diseño la estrategia. ¿Y qué es esto? Diseñar la estrategia, dicho en criollo, decimos en Argentina, como dicho en fácil, para mantener esto del ABC de la gestión del cambio, son estos 5 puntos que vienen a continuación. Es pensar mi mapa de públicos, que ya les voy a decir de qué hablamos cuando hablamos de mapa de públicos, es pensar mi estrategia de comunicación, es identificar los riesgos, es identificar los procesos de aprendizaje que se necesitan afrontar o atravesar para poder afrontar un cambio, y es celebrar. ¿Sí? Entonces, cuando yo pienso en mi estrategia, pienso como mínimo en gestionar subestrategias que me ayuden a definir quién es quién en el cambio, y ese es el mapa de público, ¿sí? Quién es quién en el cambio podemos pensar en un organigrama como algo muy, muy formal, o podemos pensar en cómo son las redes de conversación adentro de las organizaciones, y pensar es dibujarla y verla, entonces entender a quién le voy a pedir qué cosa. Eso es lo primero que siempre hay que hacer, y por supuesto que hay un montón de estrategias para diseñar ese mapa, que si quieren cuando conversemos ya posterior a la charla podemos darles algunos tips. Una vez que yo tengo eso, paso a decir, bueno, ¿qué necesito que la gente conozca? ¿Qué necesito que la gente haga, empiece a hacer? ¿Cómo le voy a dar lugar a las personas que van a atravesar el cambio a que participen? Y ahí aparece la necesidad de armar una estrategia de comunicación. Esto, la estrategia de comunicación, es aprovechando los medios disponibles en la organización, el WhatsApp, el Teams si tenemos Microsoft, el Zoom, lo que sea, pero también esas conversaciones que se dan en el almuerzo, en el pasillo, porque también traen información. Después todo esto también, y en función al diagnóstico que yo armé, me va a permitir identificar riesgos. Identificar riesgos no es algo malo, es algo buenísimo, porque si los identifico antes de que sucedan, los puedo gestionar, ¿sí? Y una vez que los identifique, lo más difícil con los riesgos es tomar decisiones. ¿Qué hago con este riesgo? ¿Lo dejo pasar? ¿No lo dejo pasar y hago algo para que no suceda? Bueno, la gestión de los riesgos es todo otro capítulo enorme adentro de la gestión del cambio y del diseño de mi estrategia, porque me puede hacer cambiar el curso de la comunicación o de mi mapa de redes el riesgo que identifique. Y después me voy al aprendizaje. Siempre que cambiamos, evolucionamos. Y en esto de evolucionar, hay cosas que tenemos que dejar de hacer
y hay cosas que tenemos que aprender a hacer. Y esto ya sea desde un lugar del conocimiento y desde un lugar más teórico, desde un lugar de habilidades, del saber hacer, o desde un lugar del saber ser, ¿sí? Desde comportamientos, conductas que tengo que modificar. Entonces, el aprendizaje y el desaprendizaje juegan constantemente y yo en mi estrategia tengo que ir pensando qué voy a dar y cómo voy a dar. No es lo mismo invitar a las personas a una capacitación en un aula de 3 días o que tengan las manos en la masa y aprendan haciendo o que proponerles que estudien solos y solas, ¿sí? Entonces en ese diseño de estrategia también va a haber ahí, diseño de aprendizaje también va a haber ahí una linda estrategia. Y por último, y no menor, y no porque quede al último de la gestión del cambio, es identificar qué voy ganando en ese proceso, cuáles son esas pequeñas cosas que sí voy logrando para llegar a esa meta que está bastante más lejos. Solemos tener muy claro hacia dónde vamos y cuáles son los pequeños pasos que hay que dar, pero no necesariamente valoro una vez que llego a esos pequeños pasos. Y esos pequeños pasos son los que me recargan de energía. Si me doy vuelta, los miro y celebro con otras personas que hemos logrado y que estamos un poquito más cerca de la meta. Entonces, diseñar, entender que la estrategia de celebración me va a ayudar a sostener ese proceso de transición para llegar al cambio que quiero lograr, es otra de las patas sumamente importantes en el proceso de diseño de mi estrategia de gestión del cambio. Y una vez que tengo todo este mapa armado, que sé que se los dije rápido y un montón, pero era para abrir esa cabeza, digo, bueno, ahora tengo que salir del laboratorio, del diseño, ¿sí? Y en este salir del laboratorio del diseño me voy al último básico de la gestión del cambio, que, ¿cuál es? Implementar. ¿Qué es esto de implementar? Es empezar a hacer, porque una vez que yo empiece a poner en juego eso que diseñé, voy a poder ir viendo si funciona, si no funciona, si le tengo que hacer un ajuste, si lo dejo así tal como está, si decido no hacerlo. A nosotros nos encanta comparar el proceso de implementación de la estrategia de gestión del cambio con el andar en bicicleta, ¿sí? Una vez que yo me subí a la bicicleta y empecé a pedalear, voy calibrando mi andar en la bicicleta en función al terreno, ¿sí? Entonces, si el terreno empieza a ser más empinado, pongo un cambio más liviano. Si veo que hay un pozo, giro, pero no me bajo de la bicicleta, ¿sí? Y en esto de no me bajo de la bicicleta, con la gestión del cambio pasa lo mismo. No es que digo, uy, no, esperen, cierro 2 días el boliche, dejo de implementar, vuelvo a cambiar todo y vuelvo a subirme a la bicicleta para andar. No, en la marcha voy tomando decisiones y voy actualizando ese plan de celebración, ese plan de gestión de riesgos, ese plan de comunicación. Y ahí es donde viene y se ve claramente cómo hay una perfecta iteración e interacción entre cada uno de los elementos que fuimos nombrando de manera escalonada, que en la práctica no es tan escalonada, es más circular e iterativo. ¿Sí? Entonces, desde este lugar que hicimos, abrimos el abanico de cuáles son los principales pasos y dimensiones que tengo que tener en cuenta para diseñar y para gestionar un cambio en una organización. Pero para que eso suceda, necesito habilidades. Y esas habilidades son las que va a traer ahora Agustina. Para cerrar lo que yo decía, les vamos a dejar este slide que lo que tiene de interesante es que les trae un breve resumen de cada uno de estos A, B, C, D, E que decíamos nosotras de la gestión del cambio, que es empezar preguntando, no demos nada por supuesto, nos organicemos, no creamos que porque hay incertidumbre no hay que organizarse. No pretendamos saber todo para salir a la cancha, hay que salir a la cancha con la información que está disponible y más allá que definamos una estrategia, vayamos moviéndonos con el contexto. ¿Cómo lo hacemos a esto? Adquiriendo algunas habilidades y la que sabe de habilidades es Agus, así que me callo yo, la dejo hablar a ella, así después podemos conversar entre todos. Bueno, hola, la que sabe de habilidades ya me puso la vara alta.
Me quedé pensando si el boliche en Perú es lo mismo que el boliche en Argentina, pero bueno, no estoy tan segura. Vamos a invitarlos y a invitarlas a que ingresen a Menti. Si nunca lo usaron, es muy sencillo. Entran a la página www.menti.com y ponen ese código que figura en el slide o que Lau les acaba de compartir por el chat para responder una pregunta y entrar al tema de habilidades. Así que les damos un ratito para que ingresen y vamos a ver qué piensan de esta pregunta que tiene que ver con cuáles son las habilidades principales de quien lidera o quien gestiona un cambio. No hay respuesta correcta, es lo primero que piensen, lo que crean que cada uno debe desarrollar. Vamos. Si me dejas, Lau, compartir, voy a ir mostrando lo que surge. Vayan ingresando, vamos viendo esta nube. ¿Están viendo, no? ¿Sí? Perfecto. A ver, alguna de las habilidades que debe tener un líder o una líder, gestora de cambio: saber hablar en público, saber comunicar, planificar, empatía, flexibilidad, escuchar, resiliencia, comunicación, negociador, tolerancia. Flexibilidad se pone más grande porque hay más de una persona que lo puso. Proactivo, asertivo, gerenciar. Suena un montón, ¿no? Bueno, buenísimo que pudieron compartir. Ahí sí surgen, después igualmente les compartimos esto que va saliendo. Te vuelvo a dar el mando, Lau. Y queríamos preguntarles cuáles eran estas habilidades justamente para introducirnos en esta segunda parte de la conversación. Van a ver que nos encanta decir que es una conversación, porque si bien traemos para compartirles, nos interesa que nos vayan compartiendo qué piensan y nos vayan preguntando, así que siéntanse en la confianza y habilitados y habilitadas para irnos compartiendo lo que van pensando de lo que van escuchando, ¿no? Ahí creo que hay un micrófono abierto. De las habilidades para gestionar cambios, y decíamos tanto para liderar como para gestionar. A veces nos toca liderar, a veces nos toca gestionar, a veces nos tocan las dos, liderar y gestionar. Lo cierto es que para ser un buen gestor de cambio necesitamos de una mezcla de habilidades, de una amalgama de habilidades, y ese es un poco el desafío que también lo traía Mario recién, en lo que nos compartía. Y no hay un libro, ni hay un curso que nos enseñe todas estas habilidades completas, porque lo cierto es que es un cúmulo de habilidades personales o de habilidades que vamos adquiriendo a lo largo de los distintos aprendizajes y la gestión que vamos haciendo, pero sí lo cierto es que en esta mezcla de competencias, operacionalmente necesitamos una primera habilidad que requiere de metodología, de herramientas y de principios de la gestión del cambio, ¿no? Entonces, en este sentido, los pasos que nos compartía Mari cobran mucha relevancia, porque
la comprensión del cambio y de la gestión, de los principios de la gestión del cambio, son fundamentales. Pero eso se los acompaña, como les decía, con habilidades personales que acompañan esta metodología y disciplina. Son muchas, sabemos que hay que poner en juego muchas para poder hacer todo esto que nos compartía Mari, pero trajimos 3 para compartirles con un poquito más de profundidad a los fines de poder meternos en la conversación. La primera es la habilidad diagnóstica, que un poco traía Mari en el paso del entendimiento, y lo cierto es que la habilidad diagnóstica no es solo una habilidad que desplegamos en el momento de entender el cambio, sino que es una forma que vamos desplegando para poder evaluar de manera sistemática distintos datos, la información que tenemos disponible, el contexto, el cambio en sí mismo, y para poder ir identificando las causas, tanto las superficiales, que son más fáciles de leer, como las subyacentes, ¿no? Los problemas, las situaciones y todo lo que va sucediendo en el proceso de cambio. Sobre todo porque sabemos que los cambios nos traen incertidumbre y traen mucha ambigüedad, entonces cobra mucha relevancia esta habilidad diagnóstica. La habilidad va acompañada, por supuesto, de herramientas que tienen que ver con la indagación, con el análisis global, con poder mapear contextos, redes, relaciones, situaciones y demás, pero también la habilidad que acompaña al diagnóstico tiene que ver con la posibilidad de tener un pensamiento analítico y conceptual de toda esa situación que estamos diagnosticando, la capacidad de observar, de poder detectar estas distintas situaciones que me permitan anticiparme y generar soluciones estratégicas, creativas, innovadoras o adecuadas al contexto. Tiene mucha relevancia esta habilidad porque cada cambio es particular y cada cambio sucede en un contexto y en una organización particular, entonces ese diagnóstico cobra muchísima relevancia cuando yo puedo adecuar mi mirada a esto que está sucediendo, ¿sí? Es ir mucho más allá de lo obvio y también prestarle atención a los detalles. Y nos interesa, sobre esta habilidad, vamos a invitar a que cada uno y cada una pueda reflexionar sobre cómo están en relación a esta habilidad, y les dejamos estas 2 preguntas relacionadas a la habilidad diagnóstica, que tienen que ver con cómo conecto distintas situaciones, personas y eventos, y que se puedan preguntar, ¿cómo conecto yo con las situaciones, las personas y los eventos? Y leo entre líneas, me enfoco tanto en los detalles como en el contexto global, le doy importancia a los detalles igual que al contexto global. Estas se las dejamos para que las tengan, para que se las pregunten y para que puedan reflexionar sobre su habilidad diagnóstica. La segunda habilidad que les traemos para compartir tiene que ver con la gestión de las comunicaciones, podemos llamarle, pero nosotras desde el modelo Runa hablamos de comunicaciones y conversaciones, porque entendemos que comunicar, y salían lo que nos acaban de compartir en este primer juego que hicimos, no se trata solo de diseñar y administrar planes de comunicación, sino que es mucho más amplia. El poder gestionar comunicaciones y conversaciones implica habilidades de facilitación y de influencia. Implica poder identificar y crear redes y relaciones para facilitar los procesos de conversación. En nuestra experiencia, los gestores de cambio somos responsables de transmitir y hacer que personas claves también transmitan fundamentalmente el propósito del cambio, el por qué y el para qué estamos generando o promoviendo este cambio, ¿no? Pero fundamentalmente somos responsables de poder conversar y ayudar a que otros conversen. Y acá en las imágenes van a ver que está fuertemente las orejas puestas a disposición, porque para poder generar conversaciones necesito ubicarme en la perspectiva de la otra persona.
Y para eso necesito poder escuchar. Es una de las habilidades más importantes al momento de gestionar comunicaciones y conversaciones, y al momento de poder establecer y mantener relaciones con otros individuos. Entonces esto resulta clave. Y como recién les queremos dejar 2 preguntas para que puedan reflexionar sobre cómo se observan respecto a sus habilidades de comunicación y conversación. La primera pregunta es, ¿cómo construyo redes y lazos duraderos? ¿Qué hacen para que las redes y los lazos perduren en el tiempo? ¿Cómo se enfocan en esa construcción? ¿Y qué necesito para comprender la perspectiva de otra persona? ¿Qué necesito yo? Bueno, si yo me hiciera la pregunta, ¿qué necesito yo, Agustina, para poder comprender la perspectiva de otra persona a quien estoy escuchando? Les dejamos también estas 2 preguntas para que reflexionen, para que se las lleven y para que buceen un poco sobre esta habilidad. Y la última habilidad que traemos para compartirles, y igual que la trampita la dejamos al último porque es nuestra habilidad preferida, le vamos a llamar, desde Runa creemos que es la habilidad clave para darle lugar y ser efectivos en las otras habilidades, en estas 2 que les acabamos de compartir y en todas las otras que les mencionaba al principio que hacen a la disciplina de gestión del cambio, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento en estricto, por llamarlo de alguna manera, es uno de los componentes de la inteligencia emocional. Pero lo cierto es que es una habilidad básica y fundamental para todo ser humano, para toda persona. Nos requiere una autoobservación y un reconocimiento personal que nos permite no solo conocernos y conectar con nuestras emociones, sino también poder conectar con otros y con otras. El autoconocimiento nos va a permitir autoevaluarnos, reconocer nuestros propios recursos, reconocer nuestras fortalezas, nuestros talentos y nuestras debilidades. ¿Y por qué es importante para gestionar cambio? Ustedes dirán, ok, el autoconocimiento es una habilidad importante. Yo diría que para todos los planos y aspectos de nuestra vida, pero para gestionar el cambio sirve fundamentalmente para identificar qué me pasa a mí con este cambio que está sucediendo, con este cambio que estoy liderando o gestionando. ¿Qué me genera? ¿Qué es lo que está pasando dentro mío en relación a este cambio? Y haciendo consciente eso, es de donde voy a poder también entender qué necesito como líder o gestor de cambio, en qué soy fuerte, qué es lo que creo que puedo gestionar o qué es lo que creo que puedo liderar de esto, y qué no, y necesito pedir ayuda, y necesito encontrar otros recursos. Pero la única forma de poder diagnosticarlo es mirarme, autoobservarme, generar un tipo de escáner sobre mí respecto a este cambio puntual. Eso también permite que empaticemos con otras personas en relación a este cambio. Si no logro mirarme a mí mismo, a mí misma, es muy difícil que pueda entender qué le está pasando a otra persona en relación a este proceso. ¿Sí? Y les dejamos 2 preguntas relacionadas al autoconocimiento específicamente en procesos de cambio, que es, ¿cómo vivo los contextos emocionales que generan los cambios? Seguramente atravesaron procesos de cambio que pueden tener que ver con procesos de cambio organizacionales o procesos de cambio personales, un poco lo que traía Mari, si estamos vivos y estamos en movimiento, el cambio es parte de la vida. ¿Cómo los vivo? Emocionalmente, ¿qué me generan? ¿Y qué miedos tengo al momento de cambiar? Les dejamos, no es para que nos las respondan, se las dejamos a las 2 preguntas, y seguramente están diciendo, ok, nos trajeron estas 3 habilidades, y ahora ¿qué hago con estas 3 habilidades? ¿O por dónde empiezo? Y les dejamos 3 tips para que puedan mirarse sobre estas habilidades. El primero es traer el feedback histórico. ¿Vieron ese feedback? Eso que nos dicen siempre.
que cada vez que nos tienen que hablar de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, sabemos que viene este bagaje histórico, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi feedback histórico? ¿Qué es lo que siempre me dicen sobre mis fortalezas y sobre mis debilidades? Otro tip es pedir feedback actual. Elegir tres personas de confianza, pero 3 personas que considero que van a ser objetivas, que me puedan dar feedback actual. ¿Cómo me ves? ¿Qué habilidades consideras que son fortalezas y qué habilidades crees que podría seguir desarrollando? Y una vez que tengo esos 2 feedbacks, hacer una conexión con estas habilidades que acabamos de contarles, que tienen mucha relevancia al momento de gestionar cambios. Y desde ahí plantearse, ok, ¿qué puedo empezar a desarrollar y qué tengo fuerte al momento de gestionar procesos de cambio? ¿Sí? Esto es lo que teníamos para compartirles en relación a habilidades. Ahora, como les habíamos prometido, vamos a abrir la conversación. Así que, Lau, si querés, todo tuyo. Muy bien. Si tienen ganas, este es el momento. Si tienen preguntas, si tienen comentarios o algo que quieran poner sobre la mesa, lo pueden hacer abriendo el micrófono o lo pueden hacer a través del chat para abrir un poco la conversación, y por supuesto vamos a aprovechar mientras van pensando su pregunta, si tienen algo para cargar para compartirnos en el chat, los y las vamos a invitar a que nos sigan. Esta es una conversación que nosotras tenemos abierta en estos 2 espacios, tanto en Instagram como en LinkedIn nos pueden encontrar, y estamos ahí pendientes de los comentarios y de las inquietudes que surgen, además de también irles compartiendo un poco nuestra mirada sobre este tema. Mari también lo compartió compartió los links en el chat, que puedan tener un acceso directo desde los links. También puede pasar que hayamos estado muy claras en nuestra presentación y que no haya preguntas, pero nos puedan hacer algún comentario o alguna inquietud que se les haya disparado, reflexión que se les haya disparado mientras les íbamos contando un poco nuestro punto de vista. Parece que han estado impecables, muchachas. No, no tenemos dudas y comentarios. O muy confusas y no saben por dónde empezar. No sé si yo iba a decir lo mismo o complejizamos mucho el tema. Yo quiero sumar que en las redes, fundamentalmente en Instagram, van a encontrar muchas herramientas, tienen acceso a herramientas que desde el modelo implementamos, así que si están interesados e interesadas en la disciplina van a encontrar mucha información y también herramientas para usar. Y si quieren, y si están interesados o se están pensando como potenciales gestores de cambio y formarse en esta profesión y demás, también pueden mandar un mail a donde se han inscrito, que allí les van a estar también dando ahí alguna respuesta asociada a una potencial espacio de formación y de entrenamiento para gestores de cambio allá en Lima con el instituto. Dante está haciendo una pregunta: ¿cómo gestionamos en momentos difíciles como la pandemia? ¿Cómo gestionamos en momentos difíciles como la pandemia? Y Sheila aporta, me gustó mucho la frase, mientras haya vida y cambio. Es como una de nuestras frases de cabecera. Si quieren, vamos compartiendo un poco entre las 3 para darles nuestro punto de vista. De vuelta, Dante. Si querés dejar de compartir la pantalla, Laura, así, ahí está. A mí el punto de partida con lo que me gustaría arrancar, digamos, a dar una respuesta es primero al punto inicial en el que estábamos cuando arrancó esta conversación, que es: no hay respuestas absolutas. O sea, no hay una vez, me encantaría poder dar una verdad y una receta de cómo se atraviesan los procesos de cambio difíciles y poder decirles tenemos la fórmula secreta, pero la realidad es que no. Porque cada escenario y cada contexto es particular
es único, es singular. Si me preguntan a mí cómo arranco atravesando una gestión difícil, lo primero es escuchando. Creo que la base y el punto de partida empieza por ahí. Y mirando dos cuestiones. María hablaba un poco del diagnóstico, y cuando hablamos de diagnóstico, nosotros desde Runa nos gusta pensar en dos niveles de diagnóstico. De pensar los diagnósticos que tiene que ver que sí, con las tareas, con lo que está pasando, con los resultados, traer datos a la mesa, y también, y sobre todo, mirar el contexto emocional que se está produciendo en una situación. Creo que son como dos herramientas esenciales, porque las emociones condicionan posibilidades de acción. Entonces, en un escenario pandémico como el que vivimos, no mirar el contexto emocional podría llevarnos a delinear planes de acción que son poco posibles y para los que hay poca disponibilidad. Entonces, mi punto de partida por ahí arranca por ahí. Mari, Agus, les abro el juego. Ahí, sumando esto que traes, Lau, y que tiene que ver con el diagnóstico, lo que te sumaría, Dante, es qué es difícil y para quién qué. ¿Sí? Calificar algo como difícil es muy genérico, y por ahí cuando empezamos a preguntar a dónde está la dificultad para cada uno, nos vamos encontrando que para uno la dificultad está en entender, para otro la dificultad está en el miedo de animarse a hacer algo totalmente distinto, para otra persona no hay dificultad y está sumamente entusiasmado con el cambio. Entonces, en función a eso, voy rearmando el concepto que yo tengo sobre una situación de cambio que se está atravesando. Entonces, es interesante pensar esto de difícil, desde qué lugar. Y acá también llegó otra pregunta, o estoy leyendo otra pregunta que es asociado a que en todas las organizaciones hay personas resistentes al cambio. ¿Qué hacer si ese grupo es mayoritario y pone en riesgo que el cambio que se intenta hacer? ¿Cómo proceder? Y acá si querés, Agus, doy una punta y vos metés ahí bocado, a no ser que tengas una respuesta ya más armada. Ay, no, más armada no, pero da tu bocado y yo doy el otro. Miren, hay algo súper interesante en cuando mapeamos los públicos, en esto que yo lo que les dije recién, hay que mapear a los públicos, sí o sí tenemos que saber quién es quién. Y hay una forma muy rápida de mapear a quién es quién, que es diferenciando a las personas en tres grandes grupos, que nos van a ayudar a diseñar estrategias, ¿no? Y un grupo va a tener que ver con aquellas personas que están resistentes, otro grupo va a tener que ver con aquellas personas que son indiferentes al cambio, que ni fu ni fa, y otro grupo va a tener va a estar aquellas personas que acompañan el cambio, que en el caso que nos traen acá sería el grupo minoritario, porque el mayoritario es resistente al cambio. Y acá siempre la recomendación es miremos a los resistentes y hagamos alguna acción, que ya les podemos tirar ahí algún tip, pero miremos a los indiferentes. ¿Sí? Ese grupo indiferente es el menos mirado y el más estratégico. ¿Por qué? Porque como no está ni de un lado ni del otro, si yo me acerco, le acerco información, le ofrezco los beneficios del cambio y lo ayudo a resolver aquellas cosas que quizás no lo convence tanto el cambio, quizás pasa a engrosar la lista de aquellos que adhieren al cambio. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos concentramos mucho con quienes están resistentes al cambio y nos perdemos de vista a las personas que están indiferentes y entender por qué están indiferentes. Agus o Lau. Sí, me parece que eso es súper interesante. Incluso las estadísticas de mapa de públicos habitualmente muestran que el grupo de indiferentes es el más grande, solo que le prestamos más atención y nos parece más grande el que se resiste. Es como que en nuestra percepción entendemos que el resistente es el más grande. Yo creo que lo primero es entender que las personas no es que somos resistentes a los cambios, sino que particularmente puede estar sucediendo que en este cambio no adhiero. No es que yo Agustina, me resisto a los cambios, ¿no? Y la gestión del cambio, justamente el gestionar, el entender qué está pasando, el diseñar una estrategia acorde, es lo que ayuda a que mitiguemos ese riesgo que Amer creo que espero pronunciar bien el nombre,
nos estás preguntando, ¿no? Es entender puntualmente a qué se están resistiendo y poder trabajar en comprender qué necesitan, comunicar y demás, pero no haciendo foco en la resistencia, sino, como decía María, haciendo foco en qué quiero impulsar, porque cuando se empieza a mover el grupo que adhiere, el grupo que empieza a entender de qué se trata este cambio, el grupo que empieza a entender los beneficios de avanzar en la dirección propuesta, el resistente empieza a avanzar o termina siendo expulsado, por llamarlo de alguna manera, de la propuesta de cambio, ¿no? Entonces es como lo más acertado gestionar en función de lo que vamos a promover para impulsar a que se sumen a la propuesta. Yo sumaría ahí un elemento a nivel de estrategia, y digo, y que tiene mucho que ver con la propuesta de Runa, en donde el cambio es colectivo o no es. Entonces, es un poco la mirada, y esto a qué nos habilita cuando lo ponemos tan determinante. A que un proyecto de cambio no va a ser porque un directivo o un conjunto de directivos así lo decidan. Un proyecto de cambio va a suceder porque hemos sido capaces de inspirar una visión, de proponer un camino hacia un lugar al que queremos ir, y hemos generado los espacios para que las personas impactadas puedan ser parte de ese proceso, tanto aportando su visión como diseñando o como implementando dentro del ámbito que le compete. Entonces, gestionar cambios, nosotros lo entendemos como un espacio, como abrir la participación desde de una manera ordenada y de una manera, bueno, con un poco de caos también, porque la participación trae caos, pero es ese mínimo orden dentro de los espacios de caos. Entonces, para mí, y creo que para las chicas también, porque lo hemos charlado mucho y es parte del modelo de Runa, hablar de gestionar la resistencia es hablar de abrir el juego a la participación. ¿Cómo involucro? ¿Cómo sumo a las personas para que no sean algo que me vienen a contar, sino algo de lo que soy parte? Ahí están entrando otros comentarios. Shelly nos dice, es correcto, cada quien vive su proceso, cada ser propiamente humano vive su propio mundo. Mostrar las herramientas necesarias a un modelo de proceso de cambio hará que cada quien decida, y si hay que liderar, pues es necesario dejar los puntos claros de lo que se quiere lograr como organización. Sobre todo ayudarlos a observar, no solo el proceso, sino lo que se quiere conseguir. Tal cual, es eso. Y eso que estás proponiendo, Shelly, tiene que ver con abrir la participación. Y Dante nos aporta desde su perspectiva el salir de la zona de confort y el poco conocimiento de innovación, así como la inversión. ¿Podrían limitar el cambiar? Yo no entiendo la pregunta. Sí, me imagino que es como la resistencia a salir de la zona del confort, el poco conocimiento sobre la innovación y me imagino sobre dinámicas de innovación, así como la inversión que hay que hacer, ¿podrían limitar el cambiar? Yo intento, voy a hacer una primera respuesta, y vos, Dante, nos vas diciendo si va por ahí tu pregunta o no. Cualquier elemento puede limitar el cambiar o potenciar el cambiar, ¿sí? Y esto es interesante porque a veces solo vemos las cosas como que son limitantes de un cambio, o vemos las cosas como que son potenciadoras de cambio. Che, tengo todo el presupuesto que quiero, entonces como tengo la plata disponible, el cambio va a suceder. Y muchas veces el cambio no sucede, o no sucede como queríamos. Y yo tenía la plata disponible. Entonces, ningún elemento me va a garantizar el éxito o el fracaso del cambio por sí solo, ¿sí? Y si tengo que enfocarme en un elemento, si tuviera que hacerlo, que no es recomendable, porque nosotros lo que les decíamos al comienzo es, che, piensen y siempre miren de manera holística que el cambio cambia a la persona, al proceso, a la tecnología, y eso cambia a la organización, ¿sí? Pero si yo tuviera que elegir un elemento, te diría, Dante, que no iría ni por el poco o mucho conocimiento en innovación, ni la inversión, sino por las personas,
¿sí? Y algunas personas no van a querer cambiar porque están muy cómodas donde están haciendo lo que están haciendo, o porque quizás les falta un año para jubilarse, y estas son las de la zona de confort, ¿sí? Pero otras van a estar desesperadas por cambiar, porque ven oportunidades, porque sienten que es el momento, porque se quieren quedar en la organización, pero con otra dinámica. Entonces, desde esa realidad, la respuesta a tu pregunta podría ser sí, no y depende. ¿Sí? Y desde este lugar no es para no darte una respuesta precisa, sino es porque está bueno darse cuenta que no va a haber una respuesta precisa. Y con la de la zona de confort hay una particularidad súper interesante que muchas veces confundimos zona de confort con desentendimiento del cambio, ¿sí? Y muchas veces creemos que alguien no quiere cambiar porque está en la zona de confort y lo juzgamos y prejuzgamos y lo tratamos así, y realmente lo que está pasando, y en la gran mayoría de los casos te diría que lo que pasa es que todavía no entienden qué cambio los estoy invitando a atravesar. Entonces siempre una de las primeras medidas para sacar a las personas de ese lugar estático en el que se quedan es ofrecerles más información, abrir otro espacio de conversación y tratar de ir ahí viendo si efectivamente está en su zona de confort y no piensa salir de ahí, o si estaba en un lugar más de temor, de miedo, de desentendimiento, de desinformación. Bueno, estamos en la hora, estoy viendo también, Sí, ¿no? Perdón, me fui. sí, por ahí, y para ir cerrando y darle un elemento más a esto que traías, Mari, con respecto a la zona de confort, cambiar requiere motivos, o sea, quienes se han dedicado a estudiar desde una perspectiva biológica, qué nos pasa a las personas con el cambio, está demostrado, digamos, que biológicamente hay un esfuerzo físico que implica el construir nuevas redes neuronales para poder transitar esos nuevos hábitos que el cambio nos viene a pedir, ¿no? Que un proyecto de transformación nos viene a demandar. Por eso es fundamental dar motivos racionales, dar motivos inspiracionales y dar motivos emocionales para que las personas decidan hacer esa inversión de energía. Y es en ese proceso. Y a veces, con lo que nosotros nos hemos encontrado, un poco tomando esto del desentendimiento, es que en los equipos de proyecto que impulsan los cambios tienen poca disposición a crear estos motivos y a construir estos motivos que requieren tanto tiempo como diagramar el roadmap que vamos a seguir para que una tecnología se implemente. Entonces, es un poco de las dos cosas. Estamos súper en horario. Creo que han sido interesantes las últimas preguntas. Fueron como que llegaron al final, pero fueron súper interesantes. Gracias, Dante, por tu feedback. Pueden seguir preguntándonos en Instagram y ahí seguimos charlando de una. Un placer enorme haber estado con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por sumarte. Y buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas tardes, buenas noches. Acá ya son las 10 de la noche.